Listo, perfecto. Miguel, muchas gracias por tu bienvenida. Como bien lo dijiste, hago parte de la Subdirección de Gobierno y Asuntos Internacionales del DNP. Ya llevo un tiempito trabajando en los temas de planeación participativa. Inicié con el Consejo Nacional de Planeación y tuve la oportunidad de conocer a varios consejeros territoriales en encuentros que hicimos en territorio. Entonces, para mí es un placer poder acompañar este tipo de espacios tan importantes para fortalecer su labor y la planeación participativa en el país. Entonces voy a compartir la presentación que tengo preparada. Ahí ya ven mi pantalla. Sí, Listo. Listo, entonces como Miguel bien lo decía, la idea, esta es la agenda que traje para el día de hoy. Inicialmente quisiera que pues habláramos un poco sobre las generalidades de la planeación participativa en Colombia, eh, dentro de el rol de los consejeros territoriales de planeación, sus funciones, periodos, como un contexto general de la normativa y las instancias o los consejos territoriales de planeación como instancias de la planeación participativa en Colombia. Luego revisaremos pues un diagnóstico, cómo está actualmente la planeación participativa en Colombia, esto a partir de un ejercicio que hemos hecho desde el DNP que arrojó resultados muy interesantes. Eh, Seguimos con qué se ha hecho para fortalecer la planeación participativa. Esto lo abordaremos precisamente desde qué quedó en el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022, bueno, a menos de un mes de terminar gobierno, qué queda en materia de planeación participativa, digamos, en términos de gobierno, pero también contarles un poquito desde el DNP, sobre todo qué estamos haciendo para fortalecer la planeación participativa. Y cerramos el espacio con unas reflexiones finales. Entonces, para hablar de planeación participativa, debemos pues sí o sí remitirnos a la Constitución Política de 1991. Esto porque la Constitución abre estos espacios democráticos para que la ciudadanía pueda incidir en las decisiones del Estado. Incluye también la participación ciudadana como un derecho fundamental y es en este documento donde queda plasmada que la sociedad civil puede ser parte de la construcción de los planes de desarrollo a nivel nacional, regional, departamental, municipal, distrital y local. En términos específicos, la Constitución Política de 1991 crea el Sistema Nacional de Planeación, indicando que está integrado por el Consejo Nacional de Planeación y los consejos territoriales de planeación. Bueno, esta es una diapositiva que construí donde intentamos recopilar toda la normativa vigente alrededor de la planeación participativa y específicamente de los consejos territoriales de planeación. Entonces, vamos a pasar muy rápidamente sobre algunos de ellos para que pues, ustedes también conozcan. Como les decía, la Constitución Política en su artículo 340 nos habla sobre la creación del Consejo Nacional de Planeación. Nos dice que esta es una instancia de carácter consultivo que servirá de foro para la discusión del Plan Nacional de Desarrollo. Nos dice también Perdón que un sus momentico, miembros... alguien tiene el micrófono prendido, por favor, que Gracias. ya les explico algo y es que entiendo que Laura está en la oficina del DNP y al lado de ella, de su puesto, debe haber alguien en otra reunión y se filtra un poquitico el ruido de tu otra compañera, Laura. Entonces no sé si puedas acercar un poco más el micrófono o decirle a tu compañera que hable un poquito más suave porque se escucha bastante las dos voces. Tienes razón, consejera. Muchas gracias. Claro que sí, voy entonces a hablar aquí un poquito más cerca para ver si se escucha mejor. Gracias. Listo, el artículo 340 también nos dice cómo se designarán los miembros del Consejo Nacional de Planeación, que serán designadas por el presidente de la República mediante ternas que envían las organizaciones jurídicamente reconocidas de los sectores establecidos. Y nos dice que su periodo será de 8 años, renovándose cada 4 años el 50% de sus miembros.
En cuanto a la normativa, entonces tenemos la Ley 152 de 1994, que es la Ley Orgánica del Plan Nacional de Desarrollo. En ella pues ya empezamos a encontrar más especificidades sobre el Consejo Nacional de Planeación y los consejos territoriales. Voy a dirigirme específicamente a los consejos territoriales. Esta ley nos dice que estarán integrados por las personas que designe el gobernador o el alcalde de las ternas que también presenten precisamente estas organizaciones jurídicamente reconocidas. Nos habla sobre las funciones de los consejos territoriales y nos dice que este apoyo logístico y administrativo será dado pues por las entidades territoriales. Tenemos la ley 388 de 1997, en el que nos dice que el Consejo Territorial de Planeación debe elaborar un concepto y formular recomendaciones al proyecto del Plan de Ordenamiento Territorial y que este concepto debe elaborarse dentro de los 30 días hábiles después de que se les hace entrega del proyecto. La ley 1530 del 2012, que nos dice que también deben emitir un concepto sobre los proyectos de inversión que presenten los OCAD, los órganos colegiados de administración y decisión, específicamente en cuanto al sistema general de regalías. Tenemos la ley 2079 del 2021, esta aplica solamente para municipios PEDET y dice que los consejos territoriales deben presentar, bueno, las propuestas que se presenten sobre los conceptos a los planes de desarrollo, la función, digamos, principal de los consejos territoriales, se incorporarán los proyectos y programas de vivienda contenidos y aprobados por los planes de acción para la transformación regional. Pero bueno, como les decía, esto solo aplica para los municipios PEDEF. Por último, tenemos la ley 1757 de 2015. En ella, pues digamos, lo que se quería intentar era fortalecer precisamente todo el ámbito de la participación ciudadana. En su artículo 54 nos dice que las instancias de participación ciudadana deben desarrollar ejercicios de rendición de cuentas, por lo menos en una sesión de trabajo anual. Esto es bien interesante porque pues muchos consejeros me dicen, no, pero ¿cómo así que nosotros debemos rendir cuentas? Digamos que se considera más como una buena práctica, que es una oportunidad también para que ustedes puedan contar qué han hecho, cómo trabajan, qué hallazgos han encontrado también, no solo como una rendición de cuentas a nivel interno, sino también poder involucrar a la ciudadanía, que conozcan de su trabajo y demás, digamos que a esto se refiere. En cuanto a las sentencias de la Corte Constitucional, entonces tenemos la C015 de 1996, que nos dice que los consejeros como un requisito para vincularse al Consejo Territorial o al Consejo Nacional deben estar o haber estado vinculados a las actividades propias de la organización y sectores que representan. La sentencia C191 del 96 nos dice que la participación de los consejos territoriales debe ser durante todo el proceso de planeación y no solo durante la elaboración del plan, ¿no? Porque lo que suele pasar es que las entidades territoriales instrumentalizan esta participación de los consejos territoriales como para cumplir un requisito y realmente no los tienen en cuenta durante todo el ciclo de gestión pública. Entonces, así debe ser. La sentencia C524 de 2003, que indica que este apoyo logístico y administrativo es obligatorio, ¿no? Es una obligación de las entidades territoriales brindarlo para que el consejo pueda funcionar de manera adecuada. Tenemos el decreto 028 del 2008. Este habla sobre el sistema general de participaciones. Dice que el Consejo Territorial realizará seguimiento semestral a las metas fijadas, emitirá concepto y recomendará a la Administración Territorial los ajustes necesarios en caso de incumplimiento de los compromisos.
Para todas estas funciones que se les da a los consejos territoriales, es indispensable que la entidad territorial entregue la información que el consejo requiere. Esto deben hacerlo por obligación las entidades territoriales. Tenemos por último el decreto 1082 de 2015. Este es el decreto compilatorio del sector administrativo de la planeación nacional, donde si bien no encontramos información relacionada directamente con los consejeros territoriales, establece las funciones que por norma tiene el Departamento Nacional de Planeación frente al Consejo Nacional de Planeación. Temas como cómo se recibirán las ternas, cómo se designarán los consejeros nacionales de planeación, los documentos que deben anexar y la organización y funcionamiento de este Consejo Nacional. Bueno, ya dejando de lado un poco de lado toda la parte normativa, entonces vamos a hablar sobre las generalidades de los consejos territoriales de planeación. Creo que si bien el espacio tiene como propósito hacer un diagnóstico de la planeación participativa, lo correcto es empezar por este contexto general. Entonces, los consejos territoriales de planeación son instancias, espacios de participación, de representación ciudadana para la planeación y el control social. Son de carácter consultivo y constituyen el principal foro de discusión democrática de los planes de desarrollo y los planes de ordenamiento territorial. Los consejos pues no cuentan con personería jurídica, por esta razón las dependencias de planeación deben garantizar los recursos para su adecuado funcionamiento para la elaboración, aprobación, ejecución, seguimiento y evaluación de los planes de desarrollo, las entidades territoriales deben pues cumplir todo lo que está en la norma para que el consejo pueda elaborar su concepto. Frente a la conformación de los consejos territoriales, entonces el artículo 34 de la ley 152 nos dice que sus consejeros serán designados por el gobernador o el alcalde de las ternas que presenten las autoridades y organizaciones de acuerdo a los sectores pues que la entidad territorial o el consejo territorial considere que deben tener un asiento en este consejo territorial. La norma nos dice que como mínimo los consejos deben estar integrados por el sector económico, social, ecológico, educativo, cultural y comunitario. Sin embargo, como les decía, si en el territorio consideran que deben haber más sectores, que deben tener asiento, que es necesario para que cumpla con la representatividad adecuada, pues pueden haber cuántos sectores se consideren. Aquí pues hemos identificado que algunos sectores que se pueden incluir son mujeres, indígenas, afros, raizales, palenqueros, LGTBIQ, campesinos, víctimas, rom, comerciantes, jóvenes. Digamos que, bueno, la diversidad que puede incluirse es bastante. En cuanto a la representación de entidades territoriales, el decreto 1082 del 2015 nos dice que la representación de las entidades territoriales nunca se puede hacer a título personal, diferente al de los consejeros que representan pues un sector. El periodo de los consejeros territoriales, entonces, tienen un periodo de 8 años, la mitad se renueva cada 4 años. Este proceso de renovación se realiza únicamente al inicio de cada periodo del gobierno territorial. Vemos pues acá una línea del tiempo que construí porque algunas veces he recibido casos en que los consejeros, digamos, no tienen claras estas fechas, entonces tal vez en un periodo no se hizo mal o sí, tal vez van corridos a los tiempos, entonces digamos que esta es una línea de tiempo que construí para dar un poco de claridad de cómo y cuándo debe hacerse este proceso de renovación de los consejos territoriales. En el 2002 se emite el acto legislativo 02 del 2002 que amplió el periodo de los consejos territoriales porque antes era de 6 años, ahora pues es de 8 años.
Frente a las funciones de los consejos territoriales, entonces tenemos que analizar y discutir el proyecto del Plan de Desarrollo Territorial, organizar una amplia discusión sobre esta revisión para poder elaborar el concepto. También pues están llamados a resolver las consultas que lleguen sobre todo este proceso que realizan sobre el seguimiento a los planes de desarrollo, formular recomendaciones a las autoridades y organismos en temas de planeación sobre contenido y forma del plan de desarrollo y conceptual. Como les decía, también deben pues, realizar seguimiento semestral a las mesas del Sistema General de Participación, emitir concepto frente a estas metas, recursos, calidad, indicadores. También tienen por función emitir un concepto a los planes de ordenamiento territorial, formular recomendaciones. Tienen 30 días para elaborar este concepto. Y el tema que les contaba de los proyectos de inversión de los OCA. Esto pues ya lo revisamos. Listo. Entonces ya con este contexto quisiera contarles un poquito sobre un ejercicio que hemos realizado desde el Departamento Nacional de Planeación para elaborar un diagnóstico de la planeación participativa en Colombia. Entonces, nosotros elaboramos un formulario mediante la herramienta de Forms dirigido a los consejos territoriales a nivel departamental, distrital y municipal. En el país se estima que en Colombia hay alrededor de 17.000 consejeros y consejeras de planeación. Entonces, lo que nosotros pues queríamos hacer era conocer cómo está la planeación porque no se tiene esta información documentada en ningún lugar. El formulario fue aplicado entre el 1 de julio y el 30 de agosto del año pasado y se lograron obtener 419 encuestas o respuestas. Contarles que el documento resultado de la aplicación de este instrumento cuenta con 5 secciones, entonces vamos a ir revisando una a una. La primera sección es de caracterización de los consejos territoriales de planeación. Entonces aquí obtuvimos información sobre la composición de los consejos territoriales, el rol de hombres y mujeres dentro de los consejos territoriales, número de hombres y mujeres que hacen parte de las mesas directivas por regiones, edad. Entonces, por ejemplo, pues podemos revisar algunos datos, sin embargo, nosotros esperamos emitir este documento desde el DNP antes de finalizar este año para que ustedes puedan conocerlo y tener toda la información al respecto. Pero bueno, vamos a revisar algunos de los datos obtenidos. Respecto a la composición de los consejos territoriales de planeación, vemos que el 57% son hombres, el 42.60% son mujeres y hay un 0.4% que no se identifica con ninguno de los dos. Frente al rol, vemos que el 14% de los hombres son presidentes del Consejo Territorial contra un 6.9% que son mujeres. Frente a la vicepresidencia, también en su mayoría son hombres, un 5.97% contra un 3.81%. La secretaría, las mujeres tenemos un mayor porcentaje, 5% contra un 4%. Y miembros permanentes, es decir, todos los otros consejeros que hacen parte del consejo, 33% son hombres y 26% mujeres y un 0.47% que no se identifica ni con hombre ni con mujeres. Frente al número de hombres y mujeres por mesas directivas por regiones, pues encontramos que, como pueden ver en la barra azul, la mayoría son hombres, presidentes hombres, pero bueno, más adelante vamos a contarles un poquito sobre las reflexiones de todos estos datos. Frente a la edad de las personas que componen los consejos territoriales de planeación, entonces vemos que en su mayoría son personas entre los 51 y 61 años, es la franja amarilla que vemos acá, que representa el 29.8% de personas, siguiendo
con el 25% compuesto por personas entre 40 y 50 años. Y bueno, como podemos ver, entonces, esto nos dice que los consejos territoriales están conformados en su mayoría por gente adulta, tal vez mayor, vemos poca participación de jóvenes. Obtuvimos también información sobre precisamente el porcentaje de jóvenes que participan en estos espacios por región. El porcentaje, pues digamos, no es muy alto teniendo en cuenta que son datos regionales. Vemos en la Amazonía que participa cerca del 10%, Caribe cerca del 15%, región central 9%, eje cafetero 5%, llanos Orinoquía 9%, en el Pacífico tenemos participación nula y en Santander es 4.2%. Los sectores más representativos en los consejos territoriales por región, en la Amazonía tenemos una participación alta, muy alta del sector ecológico o ambiental y económico. En el Caribe del sector ecológico, ambiental y mujer y género. En la región central ecológico y ambiental también, junto al cultural, eje cafetero Antioquia en su mayoría es representado por el sector educación, ecológico y ambiental, llanos Orinoquía, mujer y género y educación, Pacífico, sector comunal y ecológico, y los Santanderes, mujer y género y víctimas del conflicto. Respecto al nivel de educación, encontramos que en su mayoría los consejos territoriales de planeación están conformados por consejeros que tienen un nivel de educación de pregrado, seguido por especialización y en tercer lugar con técnico. Frente a la zona residencial, tenemos un 82% urbano, 15% rural y 2.6% rural dispersa. La sección 2 de este diagnóstico iba dirigido a entender el funcionamiento de los consejos territoriales. Aquí obtuvimos información como la labor en la que participan los consejeros. Vemos que los consejeros participan en su mayoría en el seguimiento y control al plan de desarrollo territorial, también en la construcción del concepto del plan de desarrollo. Y en tercer lugar, digamos, la actividad o la labor en la que más participan es seguimiento y control al plan de ordenamiento territorial. Estos datos que vamos a ver a continuación son bien interesantes, son las prácticas necesarias para el funcionamiento de los CTP, es decir, queríamos analizar el porcentaje en que se cumple lo que debería pasar en los consejos territoriales. Por ejemplo, el 59% de los consejos territoriales cuenta con un plan de acción, el 43% cuenta con un instrumento para hacer seguimiento al plan de desarrollo, pero un 44% no cuenta con un instrumento. Digamos que son datos bien interesantes y que nos dan mucha línea para que nosotros podamos identificar cómo podemos fortalecer precisamente esta labor de los consejeros territoriales. Tenemos también el número de veces que se reúne el Consejo Territorial al mes. Vemos que el 44.8% se reúne una vez al mes, el 27%, que es el dato que le sigue, digamos, en términos de representatividad, no se reúne al mes, digamos, ni siquiera una vez al mes. Tenemos también información sobre la percepción de los consejeros en el relacionamiento con otros actores de la planeación participativa. Entonces, como actores identificamos la Secretaría Técnica del Sistema Nacional de Planeación, el Consejo Nacional de Planeación, la Alcaldía, Secretaría de Planeación y Gobernación, y pues aquí podrán pues ver los resultados en un rango de muy malo, malo, regular, bueno y muy bueno. Entonces, estos fueron como los actores principales con quienes se relacionan y su relación con ellos. Dale. Tenemos entonces la sección 3, donde queríamos revisar la percepción de los consejeros y consejeras frente a su labor. Aquí también encontramos cosas bien interesantes.
vamos a revisar entonces el primer cuadro donde preguntábamos sobre si consideraban que el consejo cumplía efectivamente sus funciones. Vemos que el 35% está de acuerdo en que cumple las funciones, mientras que, por ejemplo, un 17% considera que no se cumple. También tenemos información sobre si el CTP cuenta con el apoyo logístico y administrativo necesario. El 30% indica que está totalmente de acuerdo contra, digamos, al otro extremo un 6% que está en desacuerdo. Un 17% que está totalmente en desacuerdo. Digamos que este es un porcentaje alto. Una de las quejas constantes de los consejeros territoriales es que precisamente no cuentan con este apoyo logístico y administrativo para asistir a eventos, capacitarse y demás. Entonces, bueno, aquí precisamente se ve reflejado. También si el CTP ha logrado que sus decisiones tengan incidencia en el desarrollo de políticas públicas. Como vemos, este es el porcentaje más bajo en la categoría de si está totalmente de acuerdo. Solo el 6% está totalmente de acuerdo con esa afirmación, 33% está de acuerdo, 25% ni de acuerdo ni en desacuerdo y 21% en desacuerdo. Bueno, totalmente en desacuerdo el 13%. Identificamos también cuáles son las principales dificultades de los consejos territoriales para cumplir con sus funciones. Entonces vemos aquí, por ejemplo, la falta de presupuesto público para ejercer sus funciones, vemos bajo reconocimiento por parte de las autoridades locales de su rol, vemos también por acá bajo conocimiento por parte de los consejeros y consejeras de su función. Bajo reconocimiento de la ciudadanía de la labor de los consejos territoriales. Bueno, intentamos aquí pues categorizar cómo perciben los consejeros territoriales las dificultades para poder cumplir con su rol. Pero esa pongámosle incentivos, ¿no? En una cuarta sección quisimos indagar sobre la tenencia y uso de tecnologías de la información y comunicaciones que tienen los CTP. Esto porque sabemos que es muy importante que podamos no solo elaborar información, capacitarnos, sino que también tengamos la capacidad de distribuirla, comunicarla y demás. Digamos que esto es vital para la función de los consejos territoriales. Entonces, la primera pregunta o la primera información que recolectamos es la calidad de Internet de los consejeros y consejeras. Vemos que el 25% indica que no cuenta con Internet, el 11.3% indica que su Internet, su calidad del Internet es muy mala, el 9% que es mala, el 22% indica que es regular, el 25% indica que es buena y solo el 6% indica que es muy buena. Entonces, pues aquí podemos ver que las categorías que más se repiten es o que no cuentan con Internet o que tienen un Internet bueno. Frente a los dispositivos, digamos, útiles para el desarrollo de la labor de los consejeros, vemos que lo que más utilizan son su celular, seguido por un computador portátil, y por último, pues un teléfono fijo, computador de escritorio o tableta. Digamos que en su mayoría la labor se cumple mediante el celular. Lo que a su vez nos lleva a la gráfica que vemos a la derecha, a cuáles son las redes sociales que más utilizan los consejeros. Entonces, el resultado es que WhatsApp es precisamente esa red más utilizada, seguida por Facebook, YouTube, Instagram, Twitter, y bueno, las otras digamos que fueron muy pocas respuestas las que obtuvimos al respecto. Tenemos una última sección de todo esto que llamamos el diagnóstico y es el proceso de formación dirigido a los consejeros y consejeras. Quisimos preguntarles quiénes los capacitaban, ¿no? Digamos, quién se sentaba con ellos y les decía, bueno, ustedes como consejeros de planeación deben hacer esto, háganlo así, de las experiencias que hay, la mejor manera es esta, tenemos estas herramientas para que puedan
puedan hacer seguimiento al plan de desarrollo, bueno, y demás. Entonces, los consejeros nos decían que el Consejo Nacional de Planeación es el mayor referente de capacitación, el Consejo Territorial de Planeación Municipal, vemos también acá al Consejo Departamental de Planeación, 98 respuestas estaban dirigidas a que no recibieron ningún tipo de formación o capacitación, lo que pues también nos da como un signo de alarma de entonces qué está pasando frente a la capacitación de los consejos territoriales de planeación. Las temáticas en las que recibieron estas capacitaciones, tenemos acá funciones de los CTP, seguimiento al plan de desarrollo territorial, responsabilidades de los consejos territoriales, plan de ordenamiento territorial. Bueno, acá pueden ver como las categorías, pero las que les acabo de decir son las que más, las respuestas que más se repitieron. Y por último, y esta información de gran valor, es si esa información o formación recibida fue de utilidad. El 69.21% de los consejeros nos indicó que sí, frente a un 30% que nos indicó que no. ¿Cómo revisar eso? Y si eso ya está ok, entonces le mandamos, se lo mandamos esto, Bueno, y el entonces la parte que sigue es el fortalecimiento de la planeación participativa. Como les conté, queríamos abordarlo desde el Plan Nacional de Desarrollo actual. El Plan Nacional de Desarrollo nos dice que pues, se deben establecer unos lineamientos de política en materia de fortalecimiento de la planeación participativa que contribuyan al cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible y que se articulen con los procesos asociados a presupuestos participativos. También nos indica que se debe realizar una articulación de las instancias y procesos de participación en la planeación participativa y el ordenamiento territorial y reglamentar el Sistema Nacional de Planeación con el objetivo de formalizar su estructura, procesos y procedimientos relacionados con su funcionamiento. Como es bien sabido, la Constitución estableció el Sistema Nacional de Planeación. Digo, pues está constituida por CNP y CTPs, pero llegó hasta ahí. Entonces sí hay un vacío frente a cómo debe funcionar este sistema, sobre todo un vacío normativo, porque es sabido que los consejeros se han organizado y han establecido acuerdos de funcionamiento, pero esto no ha sido reglamentado hasta el momento. Entonces digamos que es una de las necesidades más claras y priorizadas de la planeación participativa en Colombia. Estos puntos se abarcan básicamente y principalmente desde la política pública de participación ciudadana. Esta está a cargo del Ministerio del Interior junto al Departamento Administrativo de la Función Pública y el Departamento Nacional de Planeación. Sin embargo, el Ministerio del Interior es digamos, el responsable de elaborarla y publicarla. Los temas de planeación participativa los encontramos en el eje de participación ciudadana en la planeación del desarrollo y algunos de los objetivos que se plantearon en esta parte o en este apartado de la política pública son los que vemos acá. Promover la vinculación activa de la ciudadanía a los espacios de planeación participativa y presupuesto participativo que contribuyan a la construcción e implementación de una visión de desarrollo desde el territorio. Incrementar las capacidades de la ciudadanía y los mecanismos para el desarrollo de la planeación participativa sectorial, promover la articulación de actores, espacios e instancias de planeación participativa y establecer lineamientos para el desarrollo de los ejercicios de presupuestos participativos. Entonces, toda esta sección de la política pública tiene como propósito incrementar la participación ciudadana en la implementación de los ejercicios de planeación participativa y presupuestos participativos para promover el diálogo público en torno a la definición de problemáticas y soluciones que contribuyan al desarrollo social y económico de los territorios. Aquí pues traje las acciones que están relacionadas con la planeación participativa, contarles que pueden hacer comentarios a la política pública que está colgada en la página del Ministerio del Interior. Pueden buscar por internet política pública de participación ciudadana y en este momento el Ministerio del Interior la tiene colgada para comentarios. Entonces creo que ustedes como actores principales
que pueden ser beneficiados mediante esta política, su rol como consejeros territoriales, pues podrían revisarla y hacer aportes de mucho valor en este momento. Entonces, bueno, dentro de las acciones que se establecieron en la política tenemos las siguientes. Diseñar e implementar un curso corto virtual dirigido a los funcionarios públicos en temas de planeación participativa. Diseñar e implementar un curso oficial de inducción para funcionarios de planeación territorial y consejeros territoriales de planeación. Realizar seguimiento y evaluación de mejora a los cursos diseñados precisamente para fortalecer estas capacidades. Un diseño metodológico del fortalecimiento del registro de consejeros de planeación. Ahorita vamos a ahondar un poquito más en este porque ese precisamente lo estamos adelantando desde el Departamento Nacional de Planeación, entonces puedo contarles un poquito más al respecto. Seguimiento y monitoreo del registro de consejeros. Diseño e implementación de una campaña de sensibilización, promoción y educación sobre los roles de los consejeros de planeación. Promover como buena práctica que las entidades territoriales a través de campañas de sensibilización pues seleccionen a los consejeros que incluyan un porcentaje de representación de jóvenes y mujeres. Precisamente este diagnóstico nos hizo dar cuenta que aún falta mucha participación de los jóvenes y de las mujeres, no es del todo equitativa, entonces sería interesante poder empezar a fortalecer los consejos territoriales desde estas participaciones. Otra acción es el diseño, implementación y evaluación de un programa de incentivos y reconocimientos hacia la participación de mujeres y jóvenes en los espacios de participación, el desarrollo de guías y cajas de herramientas para pues, facilitar su labor. Instaurar mesas técnicas para la nivelación e intercambio de conocimiento y herramientas entre nivel nacional y territorial. Acompañamiento técnico y jurídico en la elaboración y revisión del documento de ajuste a la Ley 152 de 1994. Y el Sistema Nacional de Planeación, y crear una agenda pública interinstitucional entre niveles nacionales y territoriales con el fin de realizar y crear acciones conjuntas de seguimiento a las estrategias de participación ciudadana. Entonces, digamos que estas son las acciones que se plantearon en la política pública. Los invito nuevamente a que puedan revisar, hacer comentarios, porque es de vital importancia que ustedes puedan conocerla y proponer los ajustes que consideren en este momento. Adicionalmente, este gobierno y más me voy a enfocar un poco sobre lo que hemos hecho desde el Departamento Nacional de Planeación. Se emitió una guía para los consejos territoriales de planeación, donde pues pueden encontrar normativa, funciones, periodos, es decir, lo que se quiso hacer es poder brindarles una herramienta de consulta a la que pudieran dirigirse cada vez que tuviesen dudas sobre cómo cumplir con este rol que han adquirido. También desde el DNP se inició en el año 2020 un ciclo de charlas dirigida a los consejos territoriales de planeación. A la fecha llevamos 2 ciclos, esperamos poder retomarlo el año entrante, porque bueno, como se imaginarán, con cambio de gobierno pues debemos esperar nuevos lineamientos y demás, pero pues queremos que sepan que allí pueden encontrar. Las charlas son grabadas, son dictadas por diferentes profesionales del Departamento Nacional de Planeación. Entonces, hay unas visiones muy interdisciplinarias para que ustedes puedan fortalecer su labor. También, y como les conté, una de las acciones de la política pública es el tema del registro de consejeros de planeación. En Colombia se estima que hay alrededor de 16.000 consejeros de planeación, pero no existe a la fecha una base o un directorio, nadie, digamos, se ha tomado el trabajo de consolidar los datos de los consejeros de planeación. Entonces, este es el propósito del registro de consejeros. Es un formulario muy sencillo en el que pues ustedes registran sus datos y nosotros pues desde acá empezamos a consolidar toda la información para que el día de mañana pues sea una herramienta para ustedes, que
podamos identificarlos, convocarlos a la revisión de políticas públicas, planes, programas, proyectos. Es decir, la idea es poder caracterizar a los consejeros de planeación para, uno, fortalecer las redes entre ustedes, ¿no? Que puedan reconocerse entre ustedes como consejeros de planeación, y dos, que desde las entidades podamos acudir e identificarlos a ustedes cada vez que tengamos temas que consideremos pueden ser de su interés y que, en los que podrían aportar desde su rol y su conocimiento. Bueno, como reflexiones finales, y como les dije cuando les presenté el diagnóstico, estos son como unos lineamientos resultados de este diagnóstico que hicimos y que nos parece interesante poder compartir con ustedes. Y es que consideramos que estos puntos que ven acá son prioritarios para poder fortalecer a la planeación participativa en Colombia. Entre ellos, pues, está fortalecer la participación de los incentivar la participación de mujeres y su representación en cargos de directivos, presidencia, vicepresidencia, secretaría. Orientar actividades para el seguimiento a los planes de desarrollo. Aquí pues efectivamente este punto viene acompañado también de poder brindarles las herramientas necesarias para que puedan hacer ese seguimiento de forma efectiva. El acompañamiento técnico por parte de las entidades territoriales en la elaboración de los planes y sobre todo en el funcionamiento de los Mira la número 7. Gracias. La número 7 está acá Listo. Iván, en que se pueda fortalecer el Consejo Territorial con apoyo de las entidades territoriales para que esta instancia pueda estar activa todo el año, que era lo que yo les decía, no es que se instrumentaliza el Consejo Territorial para cumplir con el check del concepto y luego ya no se vuelve a mirar al Consejo Territorial. Entonces, eso es clave para fortalecer la planeación participativa. Aportar en este registro de consejeros que va a ser esta base de datos oficial de los consejeros de planeación, generar una estrategia de comunicación que permita el posicionamiento de los consejos territoriales de planeación, fortalecer los mecanismos y metodologías para que los consejeros puedan estar en constante comunicación con los sectores que representan. Y se considera que las entidades territoriales pues deberían generar estos espacios de retroalimentación frente a los documentos, recomendaciones que hacen los CTP, ¿no? Porque también pues algo que nos dicen mucho es que pues ustedes, disculpen, se desgastan elaborando este concepto, estas recomendaciones y las entregan y no saben si quedan, no saben si no quedan. Nunca se les hace una retroalimentación frente a su trabajo, entonces es un desgaste y no debe ser así. Las entidades territoriales deberían sentarse con ustedes a decir qué de lo que ustedes aportan se toma en el marco de la gestión pública. Y por último, pues promover estos espacios de articulación del Sistema Nacional de Planeación. Para esto, pues es básicamente un ejercicio de redes, al cual también estamos apuntando con este registro, ¿no? Que si va a haber una capacitación en materia de planeación participativa, nosotros podamos invitarlos a todos, tengamos sus datos. También con el Consejo, este registro de consejeros lo hemos trabajado de la mano con el Consejo Nacional de Planeación, que sabemos que también es más cercano de alguna manera a ustedes porque va a territorio, hay grupos de WhatsApp, entonces el Consejo también ha sido un aliado importante para poder difundir este registro y llegar a cada uno de ustedes. Entonces, bueno, con esto termino mi presentación, espero que haya sido útil, poder aportar un poco a su labor, contarles también pues desde acá cómo estamos trabajando y bueno, eso sería todo. Muchísimas gracias, Miguel,
al Consejo Nacional de Planeación por la invitación. Desde la subdirección estamos dispuestos, atentos a lo que se requiera en materia de planeación participativa. Personalmente, cualquier duda que puedan tener al respecto, yo pues estoy atenta a poder ayudarles en lo que requieran. Mil gracias, Laura. Mil gracias por la intervención, por los datos que me parece que son bien interesantes para saber en qué estamos y cómo están compuestos esos consejos territoriales de planeación y cuáles son esas acciones que se llevaron a cabo. Sería chévere si encuentras, de aquí a que podamos terminar esta charla, si encuentras el enlace donde los consejeros pueden hacer sus aportes a la política pública de participación ciudadana. La estuve buscando en la página de Mininterior y no la encontré fácilmente. Entonces, para que la puedas poner de pronto en el chat. Bueno, en este momento entonces le voy a dar la palabra a la consejera Ada Marlene Alfonso. Ella representa al sector mujeres en el Consejo Nacional de Planeación y es la presidenta de la mesa directiva. Entonces, adelante, Ada, ojalá pudieses prender tu cámara. No, estoy acá en el área rural y no, tú sabes, Miguel Ángel, que acá se me complica el tema de la comunicación. Pero bueno, buenos días, saludarlas a todos, a todas y todos. Muchísimas gracias a los consejeros y consejeras, pues, por estar acá en esos espacios y bueno, la oportunidad que nos da la virtualidad para lograr conectarnos y tener información sobre los temas que tanto son de nuestra pasión y también del estado actual de la planeación participativa en el país, y gracias al DNP por, pues bueno, eso era un tema que había salido de las varias reuniones que hemos tenido desde el año pasado con los consejos territoriales, en especial con el grupo de presidentas y presidentes de los departamentos y de ciudades capitales. Bueno, muchísimas gracias también por este esfuerzo pues, que hace en esta línea el gobierno de adelantar, pues, por supuesto, las acciones que quedaron comprendidas en el Plan Nacional de Desarrollo, que no fueron muchas, pero que sí son precisas, o sea, son procesos que tienen que ver con el avance de fortalecer los escenarios de la planeación participativa. Bueno, yo quería, pues, lograr que esa información nos la enviaran a todos y enviárselas, por supuesto, a los consejos territoriales del país. Y yo quiero hacer dos preguntas, querida Laura, muchísimas gracias nuevamente. Uno tiene que ver con, bueno, digamos, aparte de las acciones que se dieron, que pues es de tanta información y no encontrar, digamos, como una ruta pues especial que diga hay que hacer esto A más B más C en ese manual de la ABC de la planeación participativa, pues se hicieron acciones como adelantar el proceso de información, las bases de datos, las capacitaciones, pero yo creo que siempre quedará pendiente esa ruta, ese ABC de la planeación participativa, teniendo en cuenta que los consejeros se inician unos iniciamos una época, los otros inician en esas épocas, en otras épocas, digamos, por la misma norma que tenemos, pero cómo, por ejemplo, encontrar, digamos, esa oportunidad de encontrar ese espacio, ese manual que nos permita ese ABC, pero un manual que sea de un ejercicio un poco más de pedagogía, de lenguaje no muy técnico, que esto llegue al territorio y que cada uno podamos tener ese manual. Yo creo que eso nos quedó faltando en este ejercicio. Y la segunda, ustedes han adelantado alguna acción con la Procuraduría General de la Nación, quedamos en que la recurrencia de la participación en las regiones tiene que ver con qué es ese instrumento que necesitamos los consejeras y consejeras territoriales para hacer efectiva nuestra participación. Digamos, hay diálogos avanzados, pero también ahora, digamos, en este nuevo gobierno, queridos consejeras y consejeros, ¿cuál va a ser esa disposición, ese instrumento que necesitamos? Y lo segundo, querida Laura, es en relación, claro, nosotros hemos hecho un ejercicio más consejeros territoriales, pero no lo hemos hecho en el entendido que las entidades territoriales también tienen que estar en esos procesos de capacitación. Hay una desconexión grandísima, ni siquiera pues las entidades territoriales a veces ni conocen del tema o por la misma negligencia. Los jefes de planeación, que son los que más están en diálogo con nosotros, no conocen de estas normas, no conocen de nuestro ejercicio.
Entonces, la pregunta es, ¿ustedes qué se han pensado, qué se piensan para dejar en este nuevo gobierno, en ese enfoque territorial? Tanto es la apuesta articuladora en el territorio, como si no seguimos haciendo ejercicios, por un lado las entidades territoriales y por el otro lado los consejos territoriales. Yo creo que quedó faltando aquí el tema de las entidades territoriales. Es solamente como en línea de aportar acá a lo que viene del nuevo Plan Nacional de Desarrollo. Nuevamente, gracias, querida Laura. Y metodológicamente, querido Miguel Ángel, preguntarte si se van a hacer varias preguntas, se recogen y se da ya la intervención de Laura. Muchísimas gracias y ahí estamos, seguimos pendientes. ¿Cómo prefieres tú, Laura? ¿Ir contestando por pregunta? Sí, podemos ir revisando pregunta a pregunta. Pero entonces voy a contestarle a Ada. Bueno, pues básicamente, digamos que todas las estrategias en materia de planeación participativa, las estrategias a nivel nacional, están consolidadas en estas acciones que les compartí del plan de la política pública de participación ciudadana. Entonces, no hay como tal una hoja de ruta definida, pero sí se habla de capacitación a las entidades territoriales, se habla de elaborar cursos virtuales a los funcionarios para que ellos conozcan la planeación participativa, conozcan cómo deben relacionarse con los consejos territoriales. Se habla de un proceso de inducción tanto a los funcionarios como a los consejeros que entran, porque contarles que a nivel nacional, pues con el Consejo Nacional nos dimos cuenta que este proceso de inducción a los consejeros que entran es fundamental y no se hace, ¿no? Que los consejeros a veces ingresan a cumplir su rol y no entienden muy bien lo que deben hacer, sino cuando ya ha pasado un tiempo dentro del consejo. Entonces nos identificamos que hace falta como estos procesos de inducción, de empalme, para que desde el momento que ingresan se pueda entender precisamente cuál es el rol de los consejeros. También, pues, dentro de las acciones de la política pública se habla de unas campañas de sensibilización, programas de incentivos a la participación, a la capacitación por parte de las entidades territoriales. Se habla del diseño de unas herramientas. Sin embargo, pues digamos que esto aún no se ha materializado. Sí es como una hoja de ruta, pero por eso es tan importante que ustedes puedan conocer lo que se está planteando en la política pública. Ya compartí el enlace mediante el chat para que ustedes puedan dirigirse a la página del ministerio, puedan conocerla, leerla y pues también desde su conocimiento y su experticia en el territorio nos digan si esas acciones que están ahí planteadas son las adecuadas para fortalecer la planeación participativa. Entonces, digamos que es la política pública como está puesta por esta hoja de ruta que Ada mencionas, pero bueno, hasta ahora está el momento de publicación para comentarios. Esperamos que mediante las acciones que queden podamos empezar junto al Ministerio del Interior y el DAF, a diseñar todas estas herramientas para fortalecer la labor de los consejeros territoriales. Mil gracias, Laura. Bien, entonces le voy a dar la palabra, de acuerdo al orden que tengo en la aplicación, a Ana Clarisa y se va preparando Adelaida. Buenos les días. voy a rogar que sean preguntas. Si son intervenciones, pues por favor las hagamos en el chat para que aprovechemos el tiempo haciendo preguntas puntuales para Laura Luján. Muchas gracias, buenos días. Felicito la participación, la explicación tan clara que nos dieron. Tengo en nuestro Consejo Territorial de Planeación de Envigado, nosotros tenemos la base de datos activa y actualizada, pero sin embargo, cuando la piden ustedes allá como NP, llega desactualizada porque ustedes la toman de la página web y usted sabe que eso como que no lo actualizan. Entonces ahí haríamos como una sugerencia, ¿cómo hacer para que ustedes desde allá, digamos como la página ya como que es establecida para todo el mundo igual, actualicen permanentemente esos consejeros y consejeras? Porque cuando nosotros llenamos el formato que tú nos mandas, lo llenamos y al año ya se han cambiado 4, 5, 10, 15 consejeros, entonces a ustedes les queda también desactualizado. La prueba es que a mí me llega cada rato información como si yo fuera la presidenta de mi CTP y no, es el mismo nombre, pero la presidenta también se llama igual que yo. Entonces ahí tenemos ese problema porque en las bases de datos solamente toman el primer nombre
Y eso es, bueno, eso sería una. Y la segunda, en construcción de política pública de participación ciudadana, nosotros acá en Envigado ya la tenemos, vamos a hacer, va a ser aprobada por el Consejo, pero está participando toda la comunidad en general. Entonces, como eso ya llevamos como 4 años en ese cuento, la idea es, a medida que se vayan aprobando políticas públicas de participación ciudadana, péguense de eso y vayan viendo ustedes qué les sirve a cada municipio. Les agradezco mucho y estoy muy contenta. En mi Consejo Territorial de Planeación hay 5 personas acá en este chat y les agradecemos mucho. De verdad que para nosotros es importantísimo que esta capacitación que ustedes dieron hoy sirva para todos los nuevos consejeros que están entrando y para los viejos para repaso, porque muchas veces decimos que sabemos mucho, pero no nos podemos quedar ahí. Siempre hay que aprender. Gracias y los felicito. Cedo el micrófono. Muchas gracias, consejera Ana Clarisa. Laura, ¿algún aporte a la pregunta? No, bien, listo. No, pues, es decir, agradecemos la intervención porque nosotros también hemos identificado el problema de la actualización de la información constante. Es decir, es un reto porque todo el tiempo en todo el territorio nacional pues están cambiando, entrando, saliendo consejeros territoriales. Entonces, ese es un reto que ya identificamos. Sin embargo, pues también hay que señalar que si bien hay consejos y entidades territoriales muy juiciosas, pues también hay otras que no nos mandan la información, que no tenemos ningún tipo de información. Entonces, inicialmente lo que estamos intentando es poder consolidar el mayor número de información posible y pues esa es la apuesta que tenemos con el registro. Sin embargo, sí, la idea es que a futuro esto pueda ser algo mucho más en línea, automático, que podamos ir actualizando en tiempo real, por ejemplo. Entonces, que sea esta consulta permanente y actualizada que pues que nos soñamos en red de la planeación participativa. Así es, incluso pensando desde el Consejo Nacional de Planeación también es un reto y es un desafío mantener nuestras bases de datos actualizada para hacerles llegar a ustedes las convocatorias, las invitaciones, las circulares, los eventos y los espacios de formación, por lo que menciona Laura. Este es un espacio muy dinámico y cuesta bastante trabajo y recursos mantenerla 100% actualizada. Mira, pero Omar, yo lo vi por ahí en el Gango. Adelante, adelante. Bueno, muy buenos días para todos. Quiero hacerle una pregunta a ustedes sobre cómo se va a trabajar con las secretarías de Hacienda, porque es que cuando se hace el plan de acción, muy juiciosos acá en Valle de Guamo, en el municipio del departamento del Putumayo, siempre nos dejan solo 5 millones. Y si pedimos 60, 40, solo nos dejan 5. Entonces, ese tema hay que mirarlo bien para trabajarlo, opino yo, ¿no? ¿Qué se están pensando ustedes con las secretarías de Hacienda, que son las de los recursos? Muchas gracias. Bueno, nosotros, digamos, es un tema que se debe trabajar o que se debe hablar precisamente pues con las respectivas entidades territoriales. Nosotros desde el nivel nacional, en términos financieros, debemos brindar el apoyo logístico y administrativo al Consejo Nacional de Planeación, pero el funcionamiento de los consejos territoriales de planeación está dado pues a nivel territorial. Así es. Una pregunta. Nosotros como Consejo Nacional de Planeación, pues recibimos muchos de estos casos, digamos, donde las personas o los consejeros dicen no contar con los recursos porque la misma administración no los pueden dar, ¿no? No solamente pasa en 1 o 2 o 3 municipios, pasa en muchos municipios, pero como lo menciona Laura, ahí es importante tener esa interlocución directamente con las administraciones de los entes territoriales. Sin embargo, si ustedes ingresan a la página del Consejo Nacional de Planeación, allí van a encontrar una nota sobre el lanzamiento de un protocolo que trabajamos conjuntamente con la Procuraduría General de la Nación para que los consejos territoriales de planeación puedan denunciar esa falta de apoyo logístico y administrativo a las actividades que ustedes tengan en su plan de acción. Es fundamental tener un plan de acción
completamente argumentado, completamente claro, sencillo, allí entonces hay un protocolo para que nos hagan llegar esas denuncias y nosotros poder sistematizarlas y tener tenemos una comunicación constante y unos protocolos, digamos, unos tiempos de entrega de información y de respuesta a esos procesos de la Procuraduría. Y es importante entonces que ustedes tengan a la mano como toda la documentación, todas las pruebas, digamos, por decirlo así, y que nos puedan enviar esa información a través de ese protocolo que diseñamos. Voy a dejar el enlace en el chat de esta sala para que lo puedan chequear allí y puedan, digamos que, leer un poco cómo presentar esas denuncias o esas irregularidades a una falta a la ley 152 del 94, que es brindar ese apoyo logístico administrativo. Gracias, Adelaida. Vamos con Isidro, por favor, adelante. Muy buenos días desde Chinacota, norte de Santander. Quiero decirle que naturalmente está el acuerdo municipal donde nombran todos y el decreto por el alcalde. Nombró 21, pero esos 21 junto conmigo no estamos asistiendo, sino 4 hace tiempo. Nos reunimos y qué podemos hacer. Le he enviado como presidente al alcalde que nombre, por favor, que nombre sus respectivos consejeros y se ha hecho el sordo. Entonces, ¿qué sacamos con reunirnos 4? ¿Y qué aprobamos? ¿Qué cosas? Entonces, eso es Chinacota Norte, Santander, por favor. Y ahí no nos tienen en cuenta para nada, absolutamente para nada. ¿Qué podemos hacer en ese caso? Es urgente este caso aquí en Chinacota Norte de Santander. Muchas gracias. Muchas gracias, consejero. Voy a dejar en el chat el enlace para que ustedes puedan ir chequeando el tema del protocolo para la recepción para el recibimiento de las denuncias por el tema de la ley 152 y la falta de apoyo logístico y administrativo, incluso también pues la falta de nombramiento para consolidar el Consejo Territorial de Chinacota. Vamos entonces ahora con Emironel, por favor, adelante. Emironel. Bien, vamos entonces con María del Carmen, por favor, adelante. Muchas gracias, muy buenos días. Yo les hablo desde el municipio de Ortega, Tolima. Felicitarlos por esta capacitación que nos orientan a los consejeros. Mi pregunta es la siguiente, teniendo en cuenta que los consejos territoriales de planeación prácticamente son la primera instancia por donde pasa el plan de desarrollo que se pretende aprobar a un alcalde. Bueno, más bien de pregunta es como una necesidad en ahondar más en la capacitación a los consejeros, en el tema del conocimiento de líneas de acción, que vaya de pronto para poder identificar de qué manera X o Y programa puede estar siendo participativo o no. Y teniendo en cuenta también que hay una dificultad grande con el Departamento Nacional de Planeación en el tema de las estadísticas. Ejemplo vivo, llegan a hacer una actualización de un censo y muchas veces estos censos no los hacen en las viviendas donde debe realmente identificarse la necesidad o el grado de pobreza de una familia y lo citan a un sitio porque es muy difícil el acceso y no se hacen bien estos censos. Entonces, es como ahondar un poquito en esta capacitación del conocimiento de las líneas de acción que debe tener un plan para que sea participativo y si realmente un alcalde está presentando de pronto el plan de desarrollo de acuerdo con las necesidades que hay en el municipio, porque muchas veces estos planes de desarrollo no apuntan a las necesidades reales que tienen los entes territoriales. Es como esa petición de que ustedes de pronto ahonden un poquito más en esas capacitaciones del conocimiento del PDT.
Gracias. Gracias, María del Carmen, por el aporte. Mironel, ¿estás por ahí? Bien, no, parece que tenía problemas con su micrófono. Entonces, vamos, por favor, con Víctor Manuel. ¿Víctor? Ya. Buenos días. Bueno, agradecerle, Miguel, el espacio que nos brinda a los consejeros a nivel departamental, a Laura por esa explicación maravillosa en lo que tiene que ver con ese tema de la verdadera participación. Yo lo veo, lo analizo en dos aspectos, ¿cierto? Y que siempre me ha preocupado. Yo soy consejero en salud, estoy en la primera etapa. Ya llevo 2 años aquí en Ibagué desarrollando esa labor, y en lo poco que uno puede percibir, para mí me parece que es un espacio de alto nivel que no le hemos dado como la importancia que sugiere este escenario, ¿cierto? En razones, debilidades, porque noto que la participación generalizada, a pesar de que contamos con todas las normatividades del marco, en el marco constitucional, con el artículo 103 y todos los que siguen de ahí, es la cultura vitalicia, ¿cierto? Esa cultura vitalicia que siempre le hace mucho daño a la participación. Lo decía Laura, ¿cierto? En el diagnóstico y en el análisis de la participación, donde los jóvenes son escasos en esa participación. He notado que cuando los jóvenes llegan aquí de pronto 1 o 2, veo que duran muy poco. Entonces yo me preocupo, bueno, ¿y qué hay que hacer desde ahí, desde ese punto de vista, Laura? ¿Qué han pensado? Porque yo veo es una vaina más de metodología. Te silenciaste, Víctor. Pero creo que Laura captó la idea central de la pregunta. Dale, Laura. A través de la norma encontramos mucha teoría, ¿cierto? Pero en la práctica, tanto lo nacional como lo municipal, que en este momento representamos, y lo departamental, no se le da la importancia de lo que decía Miguel. De hacer entonces en ese aspecto, Laura, ¿de qué manera desde la misma dirección de estos consejos direccionen las soluciones, pero no simplemente porque es que si no nos organizamos que tenemos que hacer, lo demás nos va a quedar un poco difícil? Les agradezco, Miguel, muy amable, y gracias. Muchas gracias. Vale, Víctor, no, pues muy interesante tu pregunta. Digamos que a nivel nacional, digamos nosotros como entidad, tenemos pensado eso en la política pública de participación ciudadana, pero está claro que nosotros no podemos involucrar a las personas, a los jóvenes, a las mujeres en algo que no conocen. Entonces, lo primero que debemos hacer es precisamente todas estas campañas, estos círculos de formación, entidades territoriales, a ciudadanía en general, a los mismos consejeros, para aumentar pues el conocimiento general de esta instancia, ¿no? Porque tampoco podemos esperar, por ejemplo, que los jóvenes participen si no conocen, no saben qué hace un Consejo Territorial de Planeación, ni siquiera pueden conocer su existencia. Entonces, el paso 1 es ese, es que nosotros pues desde el rol nacional, pero pues también ustedes podamos contarle a la gente lo que yo les contaba un poco sobre este ejercicio, llamémoslo rendición de cuentas, aunque no suena tan chévere, pero poder contarle a la ciudadanía como, oiga, nosotros somos el Consejo Territorial, desde aquí estamos haciendo esto, también como mostrar el lado chévere, porque si bien nosotros sabemos que esto tiene muchos problemas, como el apoyo logístico, lo que nos contaba el consejero de que las entidades territoriales no hacen, por ejemplo, su rol de manera eficiente, rápida, pues también es una labor muy importante sí, es importante pues para hacerle seguimiento a toda la planeación territorial. Entonces también como contar nosotros como ese lado de qué estamos haciendo desde acá, cómo usted ciudadana puede involucrarse,
Entonces yo creo que es como esa parte de comunicar hacia afuera cómo funciona un consejo, cómo puede usted postularse, qué hace usted como consejero y demás. Creo que eso es como lo que tanto a nivel nacional, como les digo, con cosas como una política pública de participación ciudadana podemos hacer, pero también ustedes como consejero pueden motivar a esta participación de jóvenes, de mujeres y bueno, de ciudadanía en general que esté interesada en la labor de la planeación participativa. Muchas gracias, Laura. Vamos entonces con el consejero Carlos Campos, se prepara la consejera Piedad y voy a hacer una pregunta que dejaron en el chat para que también la tengas en cuenta. Entonces, ¿pero qué? Bueno, Si la hacen y no dicen directamente quién es el que... buenos días, mi nombre es Carlos Campos, presidente del Consejo Territorial de Cerrito Valle. La pregunta es la siguiente. El municipio en este momento aparece como en estado crítico, porque no ha cumplido con el tema del plan de desarrollo, no se le hicieron ajustes al plan de desarrollo, no se ha tratado el tema del PBOT, lleva 20 años con esa descentralización. La alcaldesa actual no nos aprobó los recursos concretos que necesitamos para poder desarrollar nuestras labores, no nos invitan a ningún evento, no se ha presentado ningún tipo de seguimiento ni informes para el tema del plan de desarrollo. Entonces me queda esa duda. La Contraloría dice, la Procuraduría dice que las resoluciones que ellos por ley no tienen que cumplir, pero al final ellos hacen lo que les da la gana. Entonces digo, nosotros ¿para qué estamos? ¿O para qué se crean las leyes? ¿O para qué actúa la Procuraduría cuando no pasa nada con ellos? No los sancionan, nunca les hacen nada. Entonces, en este sentido, el tema del municipio es, pues para mí es preocupante, porque la participación de nosotros es mínima. Como te digo, nos tienen en cuenta, rinden cuentas, ni siquiera nos llaman. Tratan temas de las regalías y tampoco nos informan. Solo nos damos cuenta cuando ya se suben los contratos. Entonces, para mí, esta es una nefasta administración. Nos tiene fregados a la gente del municipio. Hay sectores que dicen que la alcaldesa no los tiene en cuenta porque ellos no votaron por ellos, y es un sentir general de cada corregimiento, porque lo estipula la misma gente. Entonces yo digo, bueno, ¿qué pasa con los ETPs y qué pasa con la Procuraduría y las entidades y la ley, que los alcaldes se la pasan por la ruana? ¿Qué se puede hacer en ese evento? Muchas gracias, consejero Carlos. Creo que la situación de Cerrito Valle es muy similar a la situación de muchos otros municipios frente a este tema. Lo invitaría a que revisara ahí el chat. Ya puse el enlace del tema del protocolo para el recibimiento de las denuncias por ese tema de la falta de cumplimiento a la ley 152 en lo que tiene que ver con la planeación participativa. Vamos entonces con la consejera Piedad. Ya por tiempo debemos terminar, la cita era hasta las 10:30. Vamos a permitir entonces 2 intervenciones más, la consejera Piedad y el consejero Orlando Silva. Y Laura, hay una pregunta en el chat que es importante, y es ¿cuál es la articulación entre los diferentes espacios de participación ciudadana? Tenemos consejos de cultura, consejos de juventud, consejos consultivos de mujeres, consejos territoriales de planeación. ¿Hay o existe alguna sinergia entre esos espacios de participación ciudadana? Sí, bueno, efectivamente voy a responder la pregunta de Miguel y seguimos porque me parece clave. Efectivamente, desde el gobierno nacional pues, nos dimos cuenta que hay un montón de instancias de participación ciudadana reglamentadas y no reglamentadas que pues tienen funciones que podrían estar repetidas. Entonces, en este sentido, el Plan Nacional actual inició un ejercicio de lo que se llama racionalización de espacios de participación. Este ejercicio se materializó en una herramienta que se llama Click
participativo, que es donde pues desde el DNP con ayuda de otras entidades de nivel nacional se identificaron como todas estas instancias reglamentadas de participación ciudadana que existen en el país. Entonces pues se inicia siempre por identificar qué es lo que tenemos. El objetivo de este trabajo, digamos, el paso a seguir, ya está creado Clic Participativo, ustedes pueden ingresar, consultar, por ejemplo, por su sector, qué instancias de participación existen, cuál es el objetivo de estas instancias y demás para que uno pues podamos identificarlas y dos pues está haciendo un trabajo de revisar de todas estas instancias creadas que existen en Colombia, cuáles de estas realmente funcionan, cuáles de estas de pronto tienen funciones repetidas con otras instancias. Entonces nosotros estamos avanzando en ese proceso porque precisamente no hay una articulación real entre todas las instancias que existen y porque nosotros generalmente nos saltamos el paso 1, que es identificarlas. Nosotros no podemos articularnos entre unas instancias que tal vez no conocemos. Entonces el ejercicio inicia pues con esta identificación, pueden ingresar al portal de Clic Participativo y la idea es poder avanzar en, como les cuento, conocer cuáles de ellas realmente están funcionando en la realidad, ¿no? Porque pues en el papel de verdad encontramos un montón de instancias. Y a nivel, digamos, de planeación participativa, el registro de consejeros también apunta a esto, porque pues nosotros queremos tener un directorio en donde podamos filtrar, por ejemplo, por sectores, armar redes nacionales de, qué sé yo, consejeras que representan el sector mujer, consejeras de planeación a nivel, una red de consejeras. Algo así es como a lo que nosotros estamos apuntando mediante este registro de consejeros. Entonces, bueno, no sé si con eso respondo a la pregunta. Sí, Buenos días. Es como la articulación entre esos estamentos de participación importantes. Piedad, por favor, adelante, es la intervención. Buenos días. Buenos días. Soy del municipio de Maní Casanare, soy representante del sector vulnerable y desplazado del municipio. La preocupación de nosotros es porque la alcaldía no nos quiere tener en cuenta, nosotros los consejeros territoriales. Falta el nombramiento de una cantidad de consejeros. Hay otros consejeros pues que no participan, no vienen a las reuniones y pues estamos solamente yendo como a veces 7, a veces solamente 3. No nos están dando los recursos para ir a las capacitaciones, a los encuentros que tenemos, no nos dieron para el regional. Pasamos el plan de acción, estaba para todas las actividades que se presentaban durante el año y fue imposible porque solamente dejaron 20 millones de pesos para todas las actividades, el cual pues no alcanza, pues porque ahora por ahí alguna consejera manifestó que por qué tenían que ir alguna consejera nacional quiso manifestarnos que por qué teníamos que ir tantos, o sea, si es nuestra región y si queremos capacitarnos, pues tenemos que ir, o sea, si es obligatorio pues aprender, pues para eso nos nombraron, para representar nuestros sectores. La alcaldía no nos tiene en cuenta en las actividades que ellos hacen, como decía el compañero, no nos tiene en cuenta también en todas las actividades y en los proyectos para que nos demos cuenta qué proyectos vienen para los municipios, lo mismo del plan, lo de regalías, o sea, uno se da cuenta es cuando ya todos los proyectos y muchas las veces, pues la gente que verdaderamente necesitan, pues no están siendo incluidas. Entonces, yo sí quisiera que pues nos colaboren porque nuestro municipio está siendo vulnerado nuestros derechos a la participación como consejeros territoriales porque no nos dan la participación, o sea, hay como un seguimiento, como una, ¿cómo le digo yo? Hay algo que nos están como discriminando, como, o sea,
algo que ellos dicen es que nosotros somos los que hemos estado dentro del Consejo Territorial pendientes, nos dicen que es que nosotros somos pie de tropiezo. Nosotros no somos pie de tropiezo, porque si ellos hicieran lo que nosotros aún le decimos que está mal, pues sería una buena administración para que después no vaya a tener problemas. Entonces, pues es triste porque en realidad no nos dan capacitaciones, no nos dejan, el alcalde nos tiene olvidados, no tenemos alcalde prácticamente porque el alcalde no nos da ni siquiera las citas de las reuniones que habíamos quedado planteadas y pues estamos siendo olvidados. Entonces queremos que desde el DNP nos ayuden a qué debemos hacer porque tenemos cerca tenemos el Congreso Departamental, el Congreso de Ibagué, Tolima y tenemos el Congreso Nacional en Arauca y pues no contamos prácticamente con la participación o la ayuda de la administración y de planeación. Entonces, esa es mi inquietud y queremos que... Gracias. Bueno, creo que Laura ya fue como clara con estos diferentes casos, que, repito, no son únicos, creo que se repiten y están presentes en diferentes regiones, en diferentes municipios, de diferentes categorías, porque pasa también desde lo nacional hasta lo territorial más pequeño. Entonces, bueno, muchísimas gracias a ustedes, consejeros. No sé si Laura quieres hacer algún tipo de cierre, de conclusión y damos... Por favor, pedir la palabra. Consejera, por tiempo ya debemos terminar. Si ustedes tienen preguntas puntuales para Laura, yo me comprometo a que ustedes las dejan en el chat de esta sala y yo las hago llegar a Laura y les envío por correo electrónico. También me dejan el correo electrónico la respuesta que nos puedan dar desde el DNP. Una pregunta muy puntual, si es posible. Sería más bien como un aporte a lo que está sucediendo a nivel general. Laura. Vale, no, pues muchísimas gracias por la invitación, de verdad, como les decía, yo estoy muy dispuesta a acompañar todos estos procesos en que podamos de alguna manera fortalecer la planeación participativa. Como Miguel bien lo dijo, digamos que nosotros no somos la entidad llamada a poder verificar que lo que realmente está en la ley se cumpla, pero el Consejo Nacional de Planeación pues ha adelantado unas acciones en el marco de poder precisamente ayudar a los consejeros territoriales para que no se les vulnere precisamente estas necesidades que ustedes tienen para poder realizar la labor que ejercen. Sin más, pues agradecer, como les digo, estoy totalmente dispuesta a participar en estos espacios que se dispongan de capacitación o socialización de información respecto a la planeación participativa. Yo les haría llegar la presentación para que todos puedan tenerla, se la hago llegar a Miguel y nada, muchísimas gracias por la invitación. Muchas gracias, Laura. Estoy dejando en el chat mi correo electrónico. .co para varias cosas. La primera, para que me hagan llegar allí sus aportes, esos aportes que no se pudieron hacer aquí por tiempo, se nos agotó el tiempo. Arrancamos de 9, vamos hasta las 10:30, nos pasamos 5 minutos. Allí me hacen llegar a los comentarios, los aportes o las preguntas puntuales para Laura, para el DNP, si ustedes tienen algún caso particular. Y yo le remito esa información a Laura y a vuelta de correo, pues les daré la respuesta. A todos ustedes, muchísimas gracias por asistir. Tuvimos pico de más de 100 participantes en esta sala, lo cual es bien interesante para seguir fortaleciendo estos espacios de participación y de planeación participativa. A todos ustedes, muchísimas gracias por sus aportes, por sus preguntas, por sus comentarios. Les agradecemos un montón desde el Consejo Nacional de Planeación y saben que cuentan con el Consejo Nacional de Planeación para sacar adelante, incidir y generar impacto en los territorios a través de la planeación participativa. Que tengan muy buen día y un buen inicio de semana. Gracias. ¿Cuál es tu correo? Bueno, lo dejé ahí en el chat, sin embargo, si ustedes quieren tomar nota, mi correo es micamacho
dnp.gov.co. micamacho@dnp.gov.co. Listo, gracias. Sería También- bueno Miguel, que discúlpame. para que cumplan. Hay que tener acciones concretas. Es la solicitud que hago. Acciones concretas contra los alcaldes para que les cumplan a los CTP y dejen de Consejera Ada le pidió que le escribiera por privado, que ella quiere hablar con usted. Entonces, si quiere, envíele su número por el chat privado para que se puedan poner en contacto. Miguel, discúlpame, yo quisiera saber es qué seguimiento le hacen ustedes a las administraciones tanto municipales como departamentales para sí mismo como que les pidan un informe de cómo es que están actuando con los ETPs, porque es que nos abandonan y colocamos unas quejas y después antes resultamos siendo los malos del paseo porque a ellos no les va a gustar. Entonces, ¿qué seguimiento están haciendo desde el DNP nacional a esas entidades? Desde el Gracias. DNP no sabría decirte porque digamos que nuestra misionalidad es el Consejo Nacional de Planeación. Y frente a ese tema de las denuncias que ustedes tengan, de esos inconvenientes que hayan presentado, existe lo que les comenté hace un rato, el protocolo para el recibimiento de esas denuncias por falta de apoyo logístico y administrativo y otras irregularidades que estén en el marco de la Ley 152 de 1994. Hay un protocolo que estudiamos, que trabajamos conjuntamente con la Procuraduría para hacernos llegar esas denuncias. Entonces, allí en la página web del Consejo Nacional está publicado el protocolo y igual por ese mismo correo electrónico me pueden solicitar la información y yo con mucho gusto les respondo. Tengan buen día. Hasta luego.